Bien, regresamos entonces con Cintia Sanborn, directora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, y con el profesor Bruno Seminario, investigador de la universidad, quienes han editado el libro Cuando despertemos en el 2062, Visiones del Perú en 50 años. Muy buenas noches, profesor Bruno. Buenas noches, Cintia. Gracias por estar con nosotros en el programa. Bien, bueno, se ha suscitado un muy interesante debate en torno a este libro. Cuéntenos un poco cómo se caracteriza el actual modelo económico. Bueno, primero quisiera decir que este libro es una colección de 14 capítulos reflexionando sobre el Perú a largo plazo. Algunos hablan sobre el tema macroeconómico del modelo que tenemos y otros hablan de temas de educación, salud, infraestructura, hasta el mundo empresarial, ¿no? Varios de esos capítulos se enfatiza la importancia de las exportaciones primarias, particularmente las mineras. Creo que eso es lo que ha suscitado más interés y polémico. Y por cierto, hay proyecciones de muy largo plazo en este libro, ¿no? Para pensar a futuro. Ahora, el titular del Comercio del domingo antepasado señalaba que el Perú podría tener un tope en su tasa de crecimiento debido a el modelo primario exportador. Cuéntenos un poco en base a qué caracterizamos al modelo como primario exportador. Sí. O sea, si revisamos ahora las estadísticas empíricas, básicamente ahorita esto depende mucho de los precios, pero alrededor del 80% más o menos del valor de las exportaciones proviene del sector extractivo. Es uno de los porcentajes más altos en la historia económica, probablemente no se observa desde la época del guano. Ya, la fuente principal del sector moderno no es el sector minero, está representado. El sector moderno de la economía es alrededor de 30%, según el último censo nacional, de los cuales la minería debe ser alrededor del 40%, es un porcentaje bastante alto. El 30% de las finanzas, de los ingresos fiscales, depende por ahora de los impuestos mineros, porcentaje bastante alto históricamente. O sea, hay bases para caracterizarlo como primer exportador. O sea, ahora, cuando uno desconstruye el PBI nominal, real, minería es el día de hoy, según la última fuente que tengo, 13%, y el sector servicios es más o menos 67%. Mi pregunta es, yo sé que la minería está ligado también a sectores servicios, como está ligado a la agricultura, manufactura, otros sectores primarios y secundarios. Mi pregunta es, ¿por qué caracterizar a la economía del Perú en base al 13% del PBI? Es que no es exactamente cierto que la minería sea 13%, ¿no? O sea, aquí es la minería como la fase extractiva de la minería, pero el complejo minero, o sea, cubre las refinerías y cubre que son de petróleo y si lo aumentan a eso es más o menos el 16% del PIB. Ya, entonces las caracterizaciones de la economía se hacen al sector material, nunca se toman en cuenta el sector servicios. El sector servicios es alrededor del 50%. ¿Ok? De esos, la minería es casi tan grande como la manufactura, a pesar de ocupar a una fracción muy chica de industria. El hecho de que el otro punto son las fuentes de excedente. La mayor parte de las utilidades son generadas en la minería y en los bancos acá actualmente. Las principales decisiones de acumulación las están tomando los mineros. La dependencia del Estado, directa e indirecta. Sí, eso sin duda es, el Estado es altamente dependiente de la minería, pero eso no más bien es un problema de cómo el Estado ha enfrentado el proceso de desarrollo, porque la minería, siendo de nuevo el 13% del PBI a términos nominales, significa cerca del 40% de la presión tributaria. Entonces, cuando uno mira la presión tributaria de los sectores agricultura y de los sectores servicios, desaparecen. Sectores que son una parte muy importante del PBI desaparecen en la presión, y eso tiene que ver evidentemente con la economía informal. Es muy fácil cobrarle los impuestos a las mineras porque sabemos que están ahí. Uno busca Antamina, la dirección va y le cobra, pero todo el sector del PBI informal, ahí no hay a quién cobrarle. Tiene poco que ver con con la división de formal e informal. Tiene que ver, básicamente es muy difícil cobrar impuestos sobre la mayor parte, el sector económicamente más
más importante de Perú es el sector servicios. Actualmente, porque Perú ya no es una sociedad, antes era el sector agropecuario, en términos de ocupación y generación del PIB históricamente. Incluso durante la época del guano, la minería nunca superó 16% del PIB. Si estoy mirando cifras de los años 50, agricultura más o menos 12%, hoy 16%, ¿no? No, en los años 50 la agricultura era 50% del PIB. Medidos en términos nominales como se deben hacer las presiones. El problema es que los datos consagran precios relativos de hoy. Entonces, cuando lo comparas con la agricultura, cuando le pones los precios que parecían en un momento, el sector agrícola era 50%. En la época del guano, el sector agrícola era 60%. Es lógico, porque la agricultura, normalmente los sectores más importantes son los que dan empleo a la población. Eso no quiere decir que sean los que predominan en el desarrollo económico. O sea, entonces, a lo largo de la historia, el sector donde se ha encontrado el excedente y donde el Estado se ha financiado ha sido el sector extractivo. Con la probable excepción de la República entre 1896 y 1930, donde en la República aristocrática, donde ahí el sector era probablemente un poco más equilibrado y donde la agroindustria era más importante. Ahora, no hay que tenerle miedo tampoco a caracterizar como terciario una economía, ¿no? Estados Unidos el 76% de su economía es servicios, el promedio mundial es 67%. Yo quería comentar, quizás desde la ciencia política más que la economía, que efectivamente el hecho que tenemos altos precios, tenemos un ingreso asegurado desde el sector minero, reduce los incentivos del Estado precisamente para formalizar otros sectores de la economía. No solamente en términos tributarios, sino en todo lo que significa una economía formalizada, ¿no? Con respecto a las reglas de juego en trato laboral, en salarios, en beneficios, etc. Y efectivamente los políticos prefieren exprimir la minería mientras puedan y no pensar más allá de esto, ¿no? Sí, estaba viendo datos de productividad. La minería peruana, bueno, como tiene este alto componente de transferencia tecnológica por parte de empresas que lideran a nivel mundial, según un estudio en McKinsey, es el sector con la mayor productividad, ¿no? Sobrepasa el 60%, mientras que agricultura está en 3%, servicios está en 11%. La pregunta es, ¿cómo hacemos para mejorar este modelo de productividad, aprovechando justamente el boom, si quieren llamarlo así, de los commodities, ¿no? Porque la idea no es apalear a la minería, sino justamente aprovecharlo como lo ha hecho Noruega y tantos otros países, ¿no? Menos mal que has tocado el tema, porque precisamente ese es el principal tema del artículo de Schul. O sea, en el artículo de Schul lo que se trataba de abordar es cómo remediar la dispersión de productividades que se observa ya hacia 1960. O sea, en realidad y ahí hemos discutido dos posibilidades. Y pienso que ahorita que la única solución del Perú es que el Perú es una economía terciaria, ¿ya? Ahorita es obviamente terciario porque la mayor parte de los peruanos encuentran su ubicación en el sector terciario. El gran problema del sector, el gran problema a resolver en el caso del sector terciario es cómo hacer que el crecimiento terciario sea endógeno. O sea, y no dependa de otros sectores. Entonces hay experiencias de desarrollo que el Perú no ve, pero que serían útiles. El caso es la experiencia de desarrollo de España. España, no estoy refiriendo a la España actual, que es medio desastroso, pero España entre el 50 y el 70, típico de desarrollo básicamente impulsado por turismo y todo el complejo que te permite desarrollar el turismo. Eso es un estilo, una forma de desarrollo que yo pienso que podría funcionar perfectamente en el Perú. Un ejercicio que el Perú podría hacer, por lo menos académicamente, es pensar qué pasa si mañana decidimos no extraer 1 gramo más de mineral. ¿Cómo hacemos para desarrollarnos? Porque Singapur no tiene minerales y va a ser dentro de muy poco el país del mundo con los mayores ingresos por persona. Entonces, no necesitas de recursos naturales para desarrollarte. O sea, ¿qué debería hacer el Perú, imaginando que no tenemos recursos minerales, para generar mayor productividad? Bueno, políticamente no me cuesta imaginar eso, ¿no? O sea, tenemos los minerales, tenemos inversionistas y grupos de interés muy fuertes alrededor de la minería, ¿no? Y que lo defienden y que lo promueven. Creo que la pregunta es qué hacer en general para pensar más allá del próximo ciclo electoral, ¿no? Y quizás uno de los mensajes de los diversos capítulos del libro es
¿Cuándo vamos a empezar? Debemos empezar hoy para pensar cuando se acaban las minerales, cuando este motor del crecimiento se va reduciendo, ¿no? Como vemos en algunas regiones incluso. Puedo hacerles una pregunta que ya lo tengo de curioso. En el documento justamente del profesor Schutz, él sostiene en algún momento del documento que después de las medidas de emergencia que se aplicaron en los 90s, debíamos de volver a una ruta de la industrialización por sustitución de exportaciones. ¿Ese no es un modelo ya un poquito antiguo para un país como el Perú? Porque estamos hablando de regresar al modelo de la CEPAL de los años 50, 60, ¿no? Bueno, yo creo que en este caso es el autor. O es una propuesta... Que responde. Nosotros somos un grupo de autores plurales. Correcto. Y como el profesor Seminario ha dicho, hay diferentes perspectivas sobre qué sectores o qué otras líneas de desarrollo deben ser fomentados, ¿no? Pero... Quiero aprovechar y enfatizar. En el caso del artículo del profesor Schultz, precisamente quiere abordar el problema de que tú has intentado que han mencionado. O sea, el Perú se observa una fuerte dispersión de productividades. Mientras se mantenga esa fuerte dispersión de productividades, no va a haber, no va a ocurrir el desarrollo, porque efectivamente esa es la base de la desigualdad y es la base de la mayor parte de los problemas. Ahí están las diferencias en capital humano, en educación, acceso a salud. Entonces, lo que intentó el profesor Estudio en el artículo es proyectar esta dispersión de productividades a ver si se resolvía en el futuro. La respuesta es no. No se va a reducir a algo, pero no se va a reducir en la cantidad requerida como para producir una economía con una estructura más equilibrada. Él hace después una propuesta de cómo se podría reducir. O sea, que es basada en el desarrollo de la manufactura, basada en el desarrollo de la industria, básicamente todo, o sea, básicamente todo lo que dice. Ahora, la forma, el gran problema es encontrar una alternativa para reducir esa dispersión de productividades. O sea, ahorita obviamente no podemos, o sea, por la importancia estratégica que tiene la minería, no podemos suprimir la minería. Y el ejercicio de no como vivir la minería es aplicable a países que son básicamente ciudades. Tengo que agradecerles, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero quisiera agradecerles por el trabajo, porque lo que hace es abre la puerta para un debate que creo yo está postergado desde hace mucho tiempo, y ojalá la universidad pueda promover este tipo de debates de una manera más formal, que dure un poco más de tiempo, para que los peruanos tengamos una nueva ruta de desarrollo, ¿no? Que está también postergada. Bueno, esa es nuestra función, ¿no? Muy bien. Les agradezco muchísimo por la visita y espero volverlos a tener en el programa. Gracias. Bien, vamos a una pausa y regresamos con Mijael Garrido Leca, director ejecutivo de PEICSA, con quien conversaremos sobre los medios y la digitalización. Regresamos.